Uno cuando lee hay dos testimonios bien importantes. El de una enfermera que cuenta que ella, para cumplir su cupo de 3 mujeres esterilizadas, ella se autoesterilizó. Porque había cumplido con 2 mujeres y le faltaba una. Pero como esta señora estaba en estos contratos de servicios no personales que en la época de Fujimori existían, que no era que estabas en planilla, sino que te iban contratando mes a mes, esta enfermera contaba que ella estaba en ese tipo de contrato y si le habían dicho que no cumplía sus 3 cupos, la botaban. Ella se autoesterilizó. Igual la botaron. Ella cuenta que igual la despidieron porque ella no era la característica de mujer que querían esterilizar. Pero está su testimonio, tal cual de la enfermera. Y luego hay otro testimonio de un médico en el expediente, que el médico dice, sí, a mí me obligaban a tener 3 cupos. Pero como yo no estaba en planilla, a mí me amenazaban con no renovarme el contrato. Pero mis compañeros que estaban en planilla, ellos tenían premios, decía así. Porque como a ellos el Estado no los podía votar fácilmente, los premiaba. Entonces cuando nosotros no cumplíamos ese cupo, nos sancionaban. O nos sancionaban a algunos o premiaban a otros. Entonces en el expediente fiscal sí hay testimonios de gente que operaba, ¿no? O de gente que era funcionario del Estado. No hablamos de otra cosa. Por ejemplo, también hay una resolución de un centro de salud de Huancavelica, donde el director del centro de salud está estableciendo cuántas cuotas tiene que hacer el personal. El Ministerio de Salud cometió un error grave, puso metas. Entonces dijo, nosotros debemos esterilizar, vamos a decir, pues, 10.000 mujeres al año. Entonces, ¿qué pasaba? Por un lado teníamos estas metas que tenían que cumplir los trabajadores del sector salud. Por otro lado teníamos trabajadores en el sector salud que no eran trabajadores permanentes. Entonces, si estos trabajadores no cumplían sus metas, se corrían el riesgo de ser despedidos. Entonces esto creó una situación muy forzada en torno a las esterilizaciones. Y la gente, los operadores de salud, empezaron a esterilizar para cumplir sus metas. Incluso se habla de algunos centros de salud en donde las propias enfermeras o el propio personal de salud se esterilizaba para poder cumplir la meta. El error fue las metas. Ahora, hay quienes dicen que esto tenía incluso un carácter de genocidio, porque lo que se quería era, de algún modo, reducir, digamos, la población indígena andina. ¿No? Entonces, irla reduciendo. Bueno, francamente yo creo que me parece un poco exagerado, ¿no? Porque reducir la población andina representaría que el Perú representaría reducir el 20% y el 5% de su población. Es imposible, es una locura. Iban tocándoles la puerta, así como la vacuna, iban recolectando a la gente que se iba a esterilizar, les hablaban, ¿cómo te puedo decir? Les motivaban, y a veces no. Pero uno de los problemas más grandes es de que muchas de las mujeres no denunciaron. Es que la mayoría de los médicos que hacían eran sus médicos de confianza, eran de la posta. ¿Te imaginas tú que tú vas a denunciar al médico que te ve siempre? La posta es el sitio donde tú corres con tu hijo cuando está con fiebre, donde corres cuando tu hijo está enfermo. Hasta tú mismo vas a correr donde esos médicos porque los necesitas. Entonces muchas de ellas se quedaron calladas. Porque lo que sí no puede pasar en el país es que en el año 97, y nombro este año porque es el año donde más esterilizaciones forzadas se dieron, en diversas partes del Perú, casi en los mismos meses, todos los médicos decidieron hacer negligencias médicas. No puede ser así, pues. No puede ser que todos operen lesionando, transgrediendo el cuerpo de las mujeres. Entonces tiene que haber habido alguna política estatal que los obligue a todos que a la par hagan en la misma escenario. En general, nosotros, como el caso de Mamerita Mestanza fue el primer caso que llegó a la Comisión Interamericana y hubo un acuerdo de solución amistosa, el Estado peruano ya años atrás quería cerrar, quería dar como consentido el acuerdo, ¿no? Nosotras siempre mantuvimos el acuerdo abierto, nunca permitimos que se consintiera, porque había una obligación del Estado que hacer, que justo era la de investigar y sancionar a los responsables de lo que le pasó a Mamerita Mestanza, pero no solamente a ella, sino a todos aquellos médicos que violaron los derechos humanos de las mujeres, porque eso era lo bueno del acuerdo. Es justo en investigación y sanción, no solamente se
se limitaba a Mamerita Mestanza, sino que se limitaba a toda la política en general, porque para la Comisión Americana le queda muy en claro que fue una política y no que fueron hechos aislados. Desde el año 2003 nosotros tenemos el acuerdo de solución amistosa. Año tras año hemos exigido al Estado peruano para que investigue y sancione. Pasaron 7 años desde el 2003 hasta el 2009 y el Estado peruano archivó el caso. Nosotras como Demos, aparte de decirle a la comisión, mira, el Estado peruano no cumplió, presentamos una nueva petición, que es la petición del caso Celia Ramos y la petición del caso LB Che, que es una mujer que hasta la fecha está viva. Entonces la comisión, al ver que había un nuevo caso de esterilizaciones forzadas, más el caso ya de Mamerita, la Comisión Interamericana comenzó a recomendar y a presionar más fuertemente al Estado peruano diciendo cómo es posible que no cumpla. Y tuvimos varias reuniones, desde el 2009 hasta el año pasado, hemos tenido reuniones continuas con el Estado peruano, donde la comisión ha estado diciéndole al Estado cuándo van a cumplir, cómo es la forma. Lo bueno fue que el año pasado, en octubre, la Fiscalía de la Nación, a raíz justo de todas estas comunicaciones de la comisión, decidió nuevamente analizar el archivo y se lo trasladaron a los fiscales que eran de derechos humanos, que siempre debieron ser ellos, porque el fiscal anterior era un fiscal anticorrupción, el que investigó. Entonces, cuando se lo trasladan a la Fiscalía de Derechos Humanos, el fiscal Cubas Villanueva es el que analiza y dice, bueno, este delito no es un delito archivado, porque este delito no es un delito común, es un delito, es una grave violación a los derechos humanos con connotaciones de lesa humanidad. Entonces, Cubas Villanueva lo que hace es trasladar una opinión a favor de la reapertura, porque dice que esto no es una cosa juzgada. ¿Por qué? Porque no hubo un análisis de fondo nunca se analizó si se cometieron o no los delitos, a tal punto que el archivo lo que te dice es que sí hay delitos cometidos, pero prescribieron. Entonces Cubas Villanueva dicen, como sí hay delitos cometidos, pero estos no son delitos comunes, sino delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad es la que prima, entonces se reabre el caso.